tal, estimados estudiantes? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video, el cual está enfocado a nuestro tercer subtema del módulo 1 de nuestra asignatura de Persona y Verdad. Este subtema lleva por título Las dificultades del pensar que busca la verdad. Y vamos a hablar justamente de tres principales elementos que pueden presentarse al momento de que estamos buscando esta verdad, o dicho en otras palabras, al momento en que estamos tratando de generar conocimiento, ¿sí? Estas tres, circunstancias, estos tres elementos son los siguientes. Número uno, las ideas preconcebidas, ¿sí? O los famosos prejuicios. Fuentes de información masivas son la número 2. Y la número 3 es la falta de reflexión y criterio, ¿sí? Estas tres partes, estos tres elementos van muy de la mano, como les comentaba, con el asunto de los prejuicios. Ahorita vamos a explicar en qué consiste esto, ¿sí? Las ideas preconcebidas tienen que ver con aquellas que tenemos de manera previa respecto a cualquier objeto, fenómeno, circunstancia, realidad o persona a la cual nosotros pretendemos conocer, ¿sí? Entonces son todas aquellas que se generan producto de nuestra experiencia previa, de nuestras condiciones socioculturales, históricas, nuestra historia familiar, personal, nuestra formación académica, nuestra formación laboral, etcétera, etcétera. Las fuentes de información masivas tienen que ver justamente con aquel acceso que tenemos a la información de diferentes maneras y a través de diferentes plataformas. Hoy en día la fuente de información masiva más usual es el Internet. Hace apenas, una década más o menos, poco más, la principal fuente de información masiva era la televisión, anteriormente el radio, etc. Es decir, son aquellos medios de comunicación masiva, básicamente, a través de los cuales nosotros tenemos ese acceso a la información, pero no es un acceso cualquiera, sino que es un acceso en gran cantidad, ¿sí? Por eso el término masivo. Masivo se refiere a gran cantidad, algo, digamos, desbordante, ¿no? Entonces, actualmente el Internet es nuestra principal fuente de información masiva. Básicamente podemos decir que ahí, en el Internet, encontramos cualquier cosa, ¿sí?, que nosotros estemos buscando. Es, digamos, una cuestión casi universal de acceso a la información. Sin embargo, esto trae consigo cierta dispersión de la información. Nos podemos perder en esa información. Por eso es una de las dificultades que puede estar presente al momento de que buscamos la verdad. Como en el caso de las ideas preconcebidas, todas estas que tenemos a partir de cierta experiencia, como ya mencionaba, también pueden en un momento dado nublar nuestra visión e impedir que lleguemos con nuestro pensamiento a conocer la verdad o a generar algún tipo de conocimiento, ¿vale? Entonces esta fuente de información masiva también nos puede obstaculizar hasta cierto punto el pensamiento para llegar a la verdad, porque entre tanta información nos podemos perder, ¿sale? Falta de reflexión y criterio. Esta es la tercera dificultad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no ponemos en práctica la reflexión, el pensamiento crítico respecto a estas fuentes de información masiva o respecto a estas ideas preconcebidas, lo que pasa es que se genera una gran confusión, ¿sí? Digamos que la reflexión y el criterio o el pensamiento crítico tienen la finalidad de orientarnos dentro de todo este mar de información que tenemos en las fuentes masivas y nos permiten hacer una especie de filtro, de cribar, digámoslo así, todo aquello que tiene que ver con nuestras ideas preconcebidas. Entonces, cuando falta la reflexión y falta el criterio, nos vemos dificultados, digámoslo así, nos vemos obstaculizados, ¿sí? Tenemos ciertas dificultades ante nosotros, ante nuestro pensamiento, para poder llegar a la verdad. ¿Cuál es el peligro de este tipo de dificultades? Número uno, que pasan al dominio público todas estas ideas preconcebidas, estas, nociones que no han sido reflexionadas, no han sido criticadas, no han sido analizadas, ponderadas, pasan al dominio público, forman parte de la opinión pública. Hay una especie de asimilación
a crítica de estas opiniones que pasan a ser consideradas como teóricas, casi científicas, cuando en realidad no tienen muchas de las veces ningún fundamento teórico ni científico, ¿sí? Y otra cosa bien importante es que llegan a oponerse al sentido común también, ¿vale? Son las principales, digamos, características del peligro que ocasionan estas dificultades. Un ejemplo de esta contradicción que genera con el sentido común es el siguiente. Es muy frecuente que alguien opine teóricamente que todo conocimiento es relativo y por ello la verdad depende de cada persona y circunstancia, y que sin embargo esa misma persona, al sufrir o ver a otros sufrir una injusticia, defienda la objetividad de los hechos a capa y espada, ¿vale? Eso significa que cuando tenemos una cierta experiencia, vamos a decirlo así, personal de esta contradicción, entonces ya no estamos de acuerdo con esa relatividad, vaya, de las opiniones, de que cada quien puede pensar o considerar la verdad como, digamos, él o ella la entienda, ¿sí? Cuando ya tenemos una especie de acercamiento más personal con una circunstancia, estamos todos de acuerdo que en ese momento la persona en cuestión va a apelar a la objetividad de los hechos y a exigir que se actúe en consecuencia con esa objetividad para que no se le haga daño ni a él ni a una persona cercana que esté sufriendo algún tipo de injusticia, ¿vale? Ese es un ejemplo de esa contradicción que generan las opiniones, digamos, infundadas, que carecen de fundamento o justificación más o menos racional, que no han pasado por la reflexión y el pensamiento crítico, sino que simplemente se han tomado como verdades, digámoslo así, a priori, es decir, verdades absolutas, incuestionables o incuestionadas. ¿Qué consecuencias, además del ejemplo anterior, tiene todo esto? La principal es que toda opinión carecería de toda, digamos, actitud crítica y se convertiría en una especie de prejuicio infundado. Nos va a nublar la vista, nos va a nublar el pensamiento al momento de buscar la verdad en lugar de ayudarnos. Hay una falta de responsabilidad frente a lo que se piensa y se afirma. Esta consecuencia es importantísima. Falta de responsabilidad respecto a lo que se piensa y de lo que se afirma. Eso significa que nos sentimos cómodos al decir que esas opiniones que nosotros estamos repitiendo de manera casi automática, ¿sí? Es lo que se dice, es lo que se piensa. Todos piensan o dicen así, o cada quien tiene su pensar y cada quien tiene su forma de ver las cosas, y por lo tanto la responsabilidad del pensamiento y de las consecuencias que trae afirmar o negar algo se diluye, ¿sí? Es culpa de todos y de nadie, ¿vale? Finalmente, se piensa, una consecuencia de todas estas contradicciones es que se piensa en función de una especie de cerebro colectivo que nos impide escuchar o atender a la realidad por nosotros mismos. Nos conformamos con eso que se piensa en común, ¿sí? Cuando dice uno pensaría, etc. Es una especie de cerebro colectivo que diluye la responsabilidad ética respecto a las consecuencias de nuestro pensamiento y nos impide pensar por nosotros mismos. La principal, digamos, dificultad entonces que todo esto trae al pensamiento, conlleva al pensamiento, es que no le permite acceder al conocimiento, ¿sale? ¿Qué podemos hacer al respecto? En primer lugar, hay que desarrollar, insistir en esta necesidad de reflexión y de pensamiento crítico ante lo que hacemos, ante lo que pensamos, ante lo que decimos, acompañado desde luego de esa responsabilidad, ¿sí? Que conlleva digamos, las consecuencias de todo esto, ¿sí? Todo lo que pensamos tiene un impacto en la realidad, ya sea personal, profesional, científica, o social. Eso significa que tarde o temprano debemos hacernos responsables de nuestros pensamientos, así como también somos responsables de nuestros actos. Entonces, no conviene tener acciones o pensamientos a partir de aquellos prejuicios que nunca nos preguntamos por qué los tenemos, ¿sí? Ejemplo de esta reflexión y de pensamiento crítico. Siempre que nosotros tomemos una decisión o que estemos queriendo plantear una opinión al respecto de algo, pensemos por qué pienso esto, con base en qué experiencia de mi vida me ha hecho pensar de esta manera. ¿Será que acaso mis condiciones familiares, sociales, históricas, culturales
que personalmente he vivido me han llevado a pensar así. Si esto es así, significa entonces que hay otras posibilidades de pensar, es decir, otras perspectivas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo le hacemos para llegar a un punto medio o a una cuestión más objetiva? ¿Sí? Esto nos ayudará muchísimo para evitar tomar decisiones con base en prejuicios infundados y estar en la disposición más bien de que en realidad no conocemos a ciencia cierta la verdad absoluta de nada. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, pero este yo solo sé que no sé nada no es una declaración de ignorancia sin más, sino que en el mejor de los casos se trata efectivamente de poner digamos, en primer plano el asunto de una especie de primer paso para el conocimiento. Si yo reconozco que no sé algo, entonces estoy en condiciones de aprender, ¿sale? Si yo reconozco que estoy pensando a partir de mis prejuicios, soy reflexivo y crítico con ellos para saber por qué pienso así, cuál es su valor o posible utilidad. En ese sentido, estoy más cercano de conocer la verdad, ¿ah?, de algo o generar un conocimiento de algo. ¿Sí? Poder dialogar con otra persona. Oye, yo estoy pensando esto porque he vivido esto. Tengo estos prejuicios. ¿Tú qué has vivido? ¿Tú por qué piensas o dices lo que dices? Y ahí se entabla el diálogo. Y quizás en ese diálogo fructífero se pueda establecer un punto común que nos acerque más a una opinión más razonada, ¿sí?, más objetiva de algo y por lo tanto más cercana a la verdad. Bueno, espero hayan disfrutado este video y sobre todo les haya sido ilustrativo y les motive justamente a reflexionar y a generar ese pensamiento crítico al respecto de lo que ustedes están viviendo, aprendiendo y conociendo. Como siempre, un gusto para mí estar con ustedes y nos vemos en el siguiente video. Chao.